patria espada purísima, aurora concebida en las trincheras. Quiero hacer de este amor un centinela que tenga el corazón por fortaleza. Quiero hacer de mi lucha una rutina y del darte la sangre mi futuro. Quiero con letras rojas escribir tu nombre en los muros del viento las veces necesarias, hasta que todos tus hijos agonicen, haciendo palpitar tu santa levadura. Yo creo que es una obra que no viene a ser patrimonio de la familia, sino que ya viene a ser patrimonio de todo un pueblo, de toda la nación salvadoreña. Roque Dalton nunca llegó a cumplir los 40 años. Fue asesinado el 10 de mayo de 1975. La vida de este poeta es irónica. Fue muerto por sus propios compañeros y después su obra fue usada ideológicamente por la izquierda. Cuando han pasado 21 años de su muerte, es momento de revalorar la obra daltoniana. Roque en un momento funciona más como poeta ideológico, revolucionario, ¿verdad? Militante de izquierda, pero en la actualidad ya no tenemos por qué leerlo fundamentalmente como un poeta guerrillero o como un poeta marxista revolucionario. Y es que la ideología aplasta muchas veces la obra de Dalton, el poeta santificado por la izquierda y satanizado por la derecha. Creo que sí, pero el mismo Roque tuvo la culpa. Roque es grande en la medida en que el poeta logra acallar al político. No, Roque escribió mucho. De lo que escribió hay muchas cosas que son como panfletos políticos y que no tienen una gran importancia poética. Para Waldo Chávez Velasco, escritor y dramaturgo que conoció un poco a Roque Dalton, este poeta es uno de los más conocidos en el extranjero por su calidad y por su militancia en la izquierda. Es decir, para el lanzamiento de escritores, realmente los maestros eran más bien la izquierda, los judíos y los homosexuales. El escritor y catedrático universitario Rafael Rodríguez considera que el martirio de Roque Dalton ha frenado el conocimiento más profundo de sus escritos. Se lo utilizó, ¿verdad?, como un santón. Y muchas veces lo que pasa es que se lo magnifica y no se conoce a fondo lo que es la obra de él. Y bueno, se le da un valor a veces excesivo a algunas obras que realmente quizás no lo tienen. Roque no es bandera política de nadie. Roque es un autor nacional y que en ese sentido tenemos que divulgar su obra. Ese es el mérito que él tiene y ese es el derecho que él tiene. Uno de los primeros intentos serios para desideologizar el legado literario de Roque Dalton vino precisamente del gobierno. En marzo de 1995 salió a luz este libro, En la humedad del secreto, una antología poética preparada por el doctor Rafael Lara Martínez. Sin ser oficialista, Lara Martínez plantea que la mayoría de críticas literarias a los libros de Dalton no pasan de ser simples y vacías exaltaciones gloriosas, que recrean lugares comunes y que no aportan nada al conocimiento en toda su complejidad de la obra del poeta. Y Roque y los demás están atentos. Roque Dalton no fue simplemente un guerrillero que escribía versos, fue un poeta que a través de su obra supo interpretar su realidad histórica. Yo creo que de los escritores modernos, es decir, de los últimos 50 o 60 años, por poner un lapso aproximado, el que más se ha involucrado con la identidad nacional es Roque Dalton. Como escritor creo yo que marca una época porque él intenta rescatar todos esos lenguajes que están como marginados en nuestra sociedad y en nuestra historia. Estoy pensando en el lenguaje de las prostitutas, de los ladrones, de todos esos sectores que están como muy deprimidos y que no tienen la palabra, o que se les ha quitado la palabra o que les negamos la palabra. El filósofo Jato Asbun sostiene la tesis de que Roque Dalton produce la realidad salvadoreña a través de su poesía. Roque esto lo hace con humor, pero no me refiero a la hilaridad de la producción. Esto no es el problema es que lo hace con humor porque busca las esencias de la realidad. Y por eso creo que Roque es un poeta de la esperanza. Ay,
poeta. ¿Cómo pudisteis cantar infamemente a las abstractas rosas y a la luna bruñida cuando se caminaba paralelamente al litoral del hambre y se sentía el alma sepultada bajo un volcán de látigos y cárceles, de patrones borrachos y gangrenas y oscuros desperdicios de vida sin estrellas? A estas alturas, todos coinciden que la obra de Dalton sigue vigente, toda vez que no se saque de contexto. Sin embargo, Roque Dalton ya no es un modelo a seguir por los escritores jóvenes. Dalton fue tan radical que decía que con respecto al sistema establecido, digamos al capitalismo salvadoreño, los escritores tenían tres opciones: o ser payasos, o ser enemigos, ¿verdad?, o ser sirvientes, y que él había escogido ser enemigo. El epílogo de la vida de Roque Dalton se escribió aquí, en este lugar conocido como El Playón, un macabro lugar ubicado en la parte posterior del volcán de San Salvador. Una investigación de ONUSAL concluyó hace 3 años que era imposible recuperar los restos mortales del poeta, porque el cadáver fue devorado por los perros y las aves de rapiña. Los cadáveres de Roque Dalton y de otro guerrillero identificado como Pancho fueron sepultados a poca profundidad en un sitio cercano al autódromo El Jabalí, pero después fueron desenterrados y lanzados a algún barranco del lugar en mayo de 1975. La investigación de la División de Derechos Humanos de ONUSAL concluyó en julio de 1993 que no es posible la recuperación física del cuerpo de Roque ni de Pancho. Las circunstancias en torno a la ejecución de Dalton son imprecisas. El exguerrillero Eduardo Sancho afirma que él fue una especie de abogado durante el juicio de Roque, pero que esperará un tiempo más para revelar algunos detalles. Yo pienso dar mi testimonio para el año 1999, antes de que finalice el siglo. Voy a dar mi testimonio. Yo fui de la comisión militar que hizo, digamos, como el juicio a Roque, y fui su defensa. Pienso hacer un testimonio ya sobre eso, pero en el año 99. La muerte de Roque Dalton marcó el fin de la utopía romántica guerrillera. Los hechores ahora son ambiguos y lo califican como un error de juventud. Para Juan José Dalton, uno de los 3 hijos del poeta, el crimen fue una injusticia y los responsables están bien identificados ante la sociedad salvadoreña. Yo creo que no ha quedado en la impunidad, porque ciertamente sus victimarios no han recibido, digamos, formalmente un castigo. No están presos, no fueron juzgados, pero la historia yo creo que está juzgando. En su libro póstumo, Testimonios, el poeta declara a sus hijos, y a través de ellos a todos los salvadoreños, como herederos de sus esperanzas. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los 5 sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Roque Dalton no ha muerto, vive en sus letras, pero hay que estudiarlo seriamente para desentrañar lo que encierran las formas antiacadémicas de sus escritos. No se debe desligar su vida de su obra, releer sin tergiversar, para que sus libros no corran la misma suerte que sus huesos. Marco Rivera, Al Día.